Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo entrenamiento de táctica. No olvidemos que en estos últimos 8 ejercicios hemos estado practicando lo que es la visualización y el cálculo, porque los ejercicios se han vuelto mucho más complicados. Vamos a ir a nuestro contenido. Todavía no me he puesto al día con los ejercicios, por eso es que solamente tengo 8. Luego ya me pondré al día. Vamos a ir a nuestro volumen 1 del nivel 50 o nivel 5. Y vamos a comenzar con este ejercicio. Aquí vamos a ubicar primero las piezas. Tenemos el rey en H2, la dama en B2. Los alfiles están en A1 y en G2. El caballo está en D4. Esto es de parte de las blancas. Siempre voy a decir las blancas primero, luego la torre está en D1 y los peones están en A2, B3, G3 y H4. Bien, esa es la configuración de las piezas blancas. Vamos a la configuración o la posición, la ubicación de las piezas negras. El rey negro está en H8, la dama está en E5, los alfiles están en C8 y G7, el caballo está en C5, la torre en F7 y los peones están en A5, B6, C7, G6 y H7. Ok, aquí como que tenemos un choque, ¿no? Un choque entre alfil, dama de las negras contra el alfil, dama y torre de las blancas. En principio el caballo de D4 está clavado, porque si se mueve podríamos comer la dama. Y de pronto, si vamos a ver una jugada, a ver, caballo E6, supongamos que la blanca juega, caballo E6. Aquí hay un problema serio, ¿no? Caballo E6 es una jugada fortísima porque despeja la columna de la torre. Y si, por ejemplo, dama por E6, vamos a decir de nuevo todo desde el principio. ¿Por qué? Porque voy a decir, como estamos trabajando visualización, el inicio y el final. Caballo de D4 a E6. En principio uno diría, puedo comer con la dama, o el caballo, o puedo comer con la dama, la dama que está en B2. Veamos esto. Disculpen que me pare un ratito porque voy pensando y entonces ahí si comemos dama por B2, por ejemplo, dama por B2, entonces podríamos hacer torre de 8 jaque, y si la torre baja, torre a F7, podríamos comer con la torre, pero antes de eso incluso podríamos comer con el alfil, ¿no? Alfil por B2, y luego de que se haga alfil, o sea, alfil de A1 por B2, alfil de G7 por B2, entonces hacemos torre de D1 a D8, porque el jaque podría comerse el alfil de C8. A ver si podemos verlo. Por ejemplo, si hacemos caballo de D4 a E6, dama de E5 por B2, alfil de A1 por B2, alfil de G7 por B2, torre de D1 a D8 jaque, y el caballo de E6 cubre la salida del rey, por tanto solo queda torre F8 y
de F7 a F8 y de torre de D8 por F7 sería mate. O sea, la jugada caballo ese quizás no se puede responder con comer la dama, ¿eh? Quizás no se puede responder con comer la dama. Es una jugada fuerte. Bueno, a tener en cuenta, ¿no? Pero eso es igual a las blancas. Pero hay que tener en cuenta que también las blancas tienen su ataque, no es nomás que está clavado. Yo dije que estaba clavado, pero hay que tomar en cuenta que también las blancas tienen su ataque. Y debido a eso debemos jugar un poco más enérgicos. Bien. Vamos ahora al análisis de las negras. Ya, dejemos un ratito el problema de las blancas. Yo siempre intento ver qué es lo que las blancas pueden hacer para tener en cuenta qué posibilidades tengo yo de atacar. Bueno, aquí primero vamos a analizar los jaques. Solo un jaque tenemos posible. Dama por G3, o sea, dama desde E5 por el peón que está en G3. Y vamos a ver qué sucede si el rey que está en H2 toma el peón de G3. Si después de dama E5 por G3, las blancas responden rey de H2 por G3, hay mate. ¡Qué increíble! Y el mate sería alfil de G7 a E5 mate, porque los dos alfiles cubren las dos diagonales por donde el rey se puede mover y la torre de F7 cubre toda la columna G y el rey no tiene punto para poder esconderse ni puede colocar algo que interponga el jaque. Por tanto, tendríamos un mate. En principio esto debería ser suficiente para hacer dama por G3. Digo por qué, porque con ese jaque, ya que no se puede responder capturando la dama, ya ganamos un peón. Pero además tenemos que ver que no existe un posible ataque de las blancas. No existe. Se podría comer, por ejemplo, el peón o se podría hacer jaque. Si el rey va a la casilla F, por ejemplo, si el rey va después de que hemos hecho dama de E5 por G3 y el rey va de H2 a H1, podríamos comer el peón de H4, por ejemplo. Dama de G3 por H4 jaque y tendríamos buena ventaja. Y si va a la casilla G1, por ejemplo, rey de H2 a G1, podríamos hacer jaque también, pero no tomando el peón, haciendo dama desde G3 a E3 y tendríamos ventaja. Tendríamos ventaja porque una vez que el rey se mueva ya podríamos colocar el caballo que está en C5, lo podríamos colocar en D4 atacando la dama. Atacando la dama. Me parece muy, muy interesante eso. Así que me gusta esa idea, así que vamos a hacer directo dama de E5 por G3, como dije en principio, ya deberíamos poder. Bueno, aquí comió. Aquí ya le hacemos el mate bonito mate, ¿sí? Vamos para atrás. Ok, yo decía, bueno, acá fue a la variante en la que comen, pero supongamos que no comen. Vamos atrás un momentito. ¿Y qué hacen? Rey G1. Bueno, por ejemplo, acá podemos hacer dama por H4, es una opción, pero mejor opción yo creo, y acá sí la escribe la mejor opción, porque acá dice una ventaja mínima de las negras, pero acá una ventaja de las negras, ¿no? Bastante mejor, quizás decisiva. A ver, vamos a ver, dama E3 jaque, rey H1 y caballo D3. Básicamente es una ventaja muy fuerte de parte de las
de las piezas negras, sí. Ok, estaba pensando eso, qué otra cosa podría ocurrir, pero estamos bien. Ok, entonces tenemos eso ya resuelto. Ha sido bonito ejercicio, la verdad es que gracias a que estamos siempre comenzando con los jaques, podemos encontrar ese tipo de jugadas. Vamos aquí, vamos de nuevo a ubicar nuestras piezas. Las blancas tienen el rey en B1, la dama en F5, los alfiles en F1, F2, el caballo en H4, las torres en E1 y H3, los peones en A3, A2, B2, F4 y H2. Ahora la posición de las negras es el rey está en H8, la dama en E8, los alfiles en E7 y F7, el caballo está en C8 y las torres en B8 y F8. Los peones en A7, B5, C6, G7 y H7. Siempre colocando todo en contexto porque queremos ver qué puede suceder. Bueno, aquí vamos de nuevo primero con los jaques. Aquí hay un jaque único que hay, dama de F5 por H7, jaque. Bueno, aquí el rey puede comer, rey de H8 por H7, y aquí tendremos una descubierta, por ejemplo, el caballo desde H4 puede ir a G6. Y aquí el rey tiene dos opciones. Estoy haciendo todo esto ¿por qué? Porque he aprendido por la experiencia que tengo que hacer el cálculo completo. Siempre no he hecho una de partidas atrás, no he hecho unos ejercicios atrás, unos problemas atrás, no he hecho el cálculo completo. Y al no hacer el cálculo completo, me voy perdiendo en la posición. ¿Por qué? Porque quizás esa es la jugada correcta. No sé si esta es la jugada correcta, pero quizás esa es la jugada correcta. Entonces, tengo que mantener viva la posición haciendo este tipo de jugadas, como por ejemplo caballo de H4 a G6, que me parece ilógica, pero ahora que la veo un poco más, no es tan ilógica. ¿Por qué? Porque si el rey que está en H7 se esconde en G8, debido a que el caballo está en G6 y cubre la casilla H8, la torre que está en H3 puede entrar a H8 y es mate. Entonces ahí ya me doy cuenta, entonces no es tan ilógica. El rey ya tiene una única jugada, porque si esa única jugada no la hace, le van a dar mate. Y entonces el rey toma, desde H7 toma a G6 y ahora se expone al juego de los alfiles. Los alfiles que están aquí en F1 y F2. Y evidentemente veo que va a ser mate. Todo por el peón que está en F4. Hay que tomar en cuenta estos detalles, porque a veces uno, por falta de ese peón, si ese peón no estuviera ahí no sería mate, pero el peón de F4 ahora que estoy viendo cubre la casilla G5 y es justo la única casilla por la cual el rey podría escapar si no estuviera este peón y solo hubiera piezas como ser los alfiles y la torre. Quizás hay un mate, pero difícil mate habría, creo yo. Pero sigamos nuestro cálculo. Una vez que el rey ha ido a F6, a G6 tomando el caballo, sacamos el alfil que está en F1 y lo trasladamos a D3. Alfil de F1 a D3, jaque. El rey va de G6 a F6, que es lo único que puedo hacer, porque no puedo volver a la columna H, está la torre. Y luego el alfil de F2 va a D4 y sería mate, porque la columna E está también cubierta por la torre que está en E1. Qué bonito mate con sacrificio de dama. Bueno, no olvidemos esto. Nuevamente, es de suma importancia comenzar con los jaques. Sin embargo, aquí yo tomé, voy a decir así, por suerte tomé, bueno, no por suerte, me pareció lo más lógico
hacer la jugada caballo G6, pero bien pude haber hecho alfil D3 y vamos a analizar eso, si eso funcionaba. Vamos a ver, primero tomamos dama de F5, tomamos en H7, jaque. Bien, es la jugada correcta. Y aquí, parémonos un momento, existen dos jaques. Yo analicé primeramente caballo de H4 a G6. En principio analicé eso porque vi un patrón en el cual yo pensaba que si el rey se esconde en G8, pensé eso, que si el rey se esconde en G8, la torre puede ir a H8, ese es el patrón, dar mate con la torre apoyada por el caballo, un tipo mate del gancho, por ejemplo, es así, o mate del árabe también es así. Pero también puede uno pensar, ¿y qué tal si yo hago F1 a D3? Esa es la otra opción. Bueno, aquí podemos descartarlo un poco porque el peón se puede mover y al moverse el peón quizás podemos hacer un jaque, pero ya no hay la entrada de la torre a la casilla H7. El rey no va a ir a G8, sino que muy probablemente vaya a G6. Claro que puede haber el otro alfil. Puede ser el otro alfil, por ejemplo. O inclusive simplemente proteger de alfil. Bueno, preferible de peón. Pero una vez que coloca el otro alfil desde F2 a D4, tenemos la cubierta con el alfil. Aunque perdamos la dama, en realidad no la estamos perdiendo, simplemente la hemos cambiado. Por eso me parece que caballo de H4 a G6 es lo más fuerte. Bueno, justamente este es el patrón que yo había visto. El patrón me dice que si yo tengo esta posición, el rey está en posición de mate debido a que la torre puede entrar a H8 y dar mate. ¿Ok? Bien, pero ¿y si come? Bueno, ya analizamos esto, que podríamos sacar el alfil a D3 con jaque y luego el otro alfil, ¿no? El alfil de F1 a D3 con jaque y ahora el alfil de F2 a D4 y sería mate. Bien. Muy bien. Ok. Vamos a ver otro ejercicio. El 21. De nuevo coloquemos nuestras piezas en contexto. Tenemos el rey en G1, la dama en G5, los alfiles en A3 y D5, el caballo en D6, los peones A2, D4, E3, G3, H2. Esas son las piezas blancas. Las piezas negras tenemos el rey en H8, la dama en D7, el alfil en H3, el caballo en G6, la torre en E6, los peones en A7, B7, C4, G7 y H7. Aquí podemos ver que las negras tienen primero una calidad de ventaja, una torre por un alfil, que bueno, en este momento si le toca a las blancas podrían comer la torre y ya está la calidad. Pero vamos a ver los peones, tenemos 5 contra 5, las negras tienen un peón pasado y las blancas tienen 2 peones pasados, o sea que podríamos decir que las blancas sí están mejor, pero vamos a sacar una ventaja decisiva. Para poder beneficiarnos de la ventaja de los peones pasados, necesariamente tenemos que quitar todas las piezas del tablero, ¿no? Pero aquí, para tener ventaja decisiva, tendríamos que ganar al menos una pieza. Yo puedo observar que hay un jaque. Caballo F6 jaque. Disculpe, caballo de D6 a F7 jaque. Caballo de D6 a F7 jaque. Ese jaque se responde comiendo con la dama de E7 por F6 y ya no podemos ganar nada porque aunque es cierto que la dama deja de cubrir la casilla de 8 por donde quería yo meter mi dama,
dama de G5 a D8, jaque. Puede proteger con la torre. Torre de E6 a E8 y yo puedo comer la dama, pero eso no me trae ningún beneficio. La verdad es que no me trae ningún beneficio porque igual sigo teniendo ahora una pieza de menos, ¿no? Bien, no me conviene, pero en mente tenemos que puedo hacer un caballo a F6 jaque. Pero además estoy viendo que caballo F6 jaque también va a atacar o va a presionar sobre la casilla E8. Entonces vamos a usar una técnica aquí, una técnica de cálculo, que es, vamos a cambiar el orden. Vamos a cambiar el orden de las jugadas. Yo primero había hecho de caballo D6 a F7, pero ahora voy a cambiar el orden y voy a hacer dama de G5 a D8 primero. ¿Por qué? Porque ahora si me come con la dama, ya caballo de E6 a F7 jaque comería la dama que está en D8. O sea, vamos a ver. He cambiado el orden. Primero hice caballo de D6 a F7 y después dama de G5 a D8. Ahora voy a cambiar el orden y voy a decir, primero hacemos dama de G5 a D8 jaque. Y aquí las negras tienen dos respuestas o tres respuestas. Obviamente, cubrir con el caballo de G6 a F7, a F8 sería muy malo porque entonces dama de D8 por F8 es mate. Cubrir con la torre es malo porque se pierde una pieza. Y esto se debe a que la dama de D, vamos a ver, torre de E6 a E8 y la dama de D8 por E8 jaque. De nuevo, cubrir con el caballo llevaría el mate, entonces tenemos dama de D7 por E8 y caballo de E6 por E8, porque el caballo de E6 está cubriendo E8, está bien. No conviene ni cubrir con el caballo ni cubrir con la torre, entonces cubramos con la dama. Dama por D8, dama de D7 por D8. Estamos hablando de las negras han tomado a la dama que ha ido a D8. Ahora con el caballo vamos a ir desde D6 hasta F7, caballo de D6 a F7 jaque, haciendo un doble a la dama. Y el rey la única jugada que tiene es rey G8, no tiene otra jugada. Y ahora se ve una configuración muy bonita. Porque el rey que va a estar en G8 va a estar en rayos X con el alfil que está en D5. ¿Sí pueden verlo? Es una configuración muy bonita. Porque cuando yo, como blanca que me toca, saque el caballo de F7 y tome la dama que está en D8, voy a atacar la torre dos veces. Mientras que esa torre va a estar defendida solo una vez con el alfil de H3. El rey que va a estar en G8 no puede acercarse por F7 porque el caballo que está en E8 va a cubrir la casilla F7. Y la torre no se puede mover porque está clavada. Porque el alfil ha clavado la torre, porque el rey está en G8. Bien, en principio eso nos llevaría a ganar la torre. Ganamos una pieza entonces también. Complicado, pero ganamos una pieza. El caballo podría saltar a la ayuda de la torre, a proteger la torre, pero no puede ir, por ejemplo, a F4 porque los peones controlan esa casilla. Y si va, se lo come. Entonces va a F8. Entonces el alfil que tenemos en A3, que ya tiene la diagonal despejada, no olvidemos que el caballo ahora está en D8, toma el caballo que está en F8, alfil por F8. El rey toma el caballo y ahora con el caballo de D8 tomamos la torre con jaque y el alfil de H3 tomaría esa torre y el alfil de D5 tomaría ese alfil, tomaría el caballo, ¿no? El alfil de H3 tomaría el caballo de E6 y el alfil de D5 tomaría el alfil que está en E6 y atacaría también el peón de
de C4. Y este peón de C4 se puede proteger con el peón haciendo B5, pero entonces las blancas hacen A4, queriendo destruir ese peón. Las negras hacen A6 y de A4 por B6, A por B6, y entonces una vez que hace esa jugada, metemos al rey. ¿Por qué quiero proteger el peón? Porque si el peón baja a C3, el alfil va a B3 cubriendo C2, y ahí sí que ese peón va a caer. Y nuestros dos peones acá, D4 y E4, van a ser mortales para las negras. Bien, ha sido un cálculo bastante fuerte, porque a mí lo que me da miedo es este peón de C4. Bueno, no miedo, pero me da algo de decir, ese es el peligroso, ¿no? El peón peligroso, porque este peón peligroso está a 3 de coronar y el rey está a 1, 2, 3, 4 de llegar. Necesita por lo menos un tiempo para poder estar a 3 y pararlo. Bien, entonces funciona. Vamos a hacer dama de G5 a D8, jaque. Es la mejor, ya dijimos que esa era la mejor. Dama por D8, y ahora caballo de D6 a F7, jaque, que es la única, rey G8, y caballo de F8 por D8, y ahora tenemos clavado la torre. Bueno, aquí lo acabó el ejercicio. Vemos aquí, vemos que jugó, por ejemplo, F8. Este fue Konstantinopolski contra Holokevich. Difícil nombre, ¿no? F8, y entonces se tomó con el alfil por F8, rey por F8, caballo por F6, y bueno, ahí ese jaque le da, por ejemplo, bastante tiempo a las blancas para, por ejemplo, frenar este peón. Estos 3 contra 1, hay 2 piezas, es cierto, pero 3 contra 1 es 3 contra 1, ¿no? No es tan sencillo. Uno puede decir, es fácil. No, no es tan sencillo. Ok. Bien. Bien, muy bien. Vamos ahora a continuar con el siguiente ejercicio. 22. ¿Cuántos hemos hecho? 3 hemos hecho, ¿no? Ya, este va a ser el último que voy a hacer. 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Este va a ser el último que voy a hacer. Vamos a ver acá primero la posición. Rey en G1. De las blancas. Primero siempre comienzo con las blancas. Rey en G1, dama en E2, alfil en E3, caballo en A4, torres en C1 y D1, peones en A3, B3, C5, F4 y G2. Ahora tenemos las negras. Rey en G8, dama en C6, alfil en C7, caballo en A6, torres en A8 y F5. Y ¿qué más? Peones en A7, C7, E6, a ver, A7, D7, E6, G7 y H7, ok. Estamos ahí. Bien. Veo que mi peón de C5, está triplemente atacado y doblemente defendido. No lo puedo defender con B4 porque mi caballo de A4 cae. La dama está atacando A4. Una jugada podría ser de G2 a G4, atacando la torre, pero debilito mucho mi rey y la diagonal que justamente la dama controla, que es la diagonal desde C6, donde está la dama, hasta H1, y no me gusta eso. Ese peón está bien ahí.
Bien, ¿qué otras cosas tengo? A ver. No está abierta la diagonal para atacar al rey negro. Tengo, por ejemplo, que la dama que está en E2 está atacando el caballo. El caballo de A6. Me olvidaba decirlo. Aquí, por ejemplo, no me puse a buscar jaques porque no encontré ni uno. En un golpe de vista me di cuenta que era imposible hacer un jaque al rey, así que no me puse a buscar. Una amenaza de mate tampoco encontré. Así que me puse a ver la amenaza que tengo, que es que me coman el peón de C5. Pero ahora que veo, no solamente es el peón de C5 el que está atacado, sino también es el peón de F4 que está atacado doblemente con el alfil y con la torre. Así que tengo que buscar una jugada. Una jugada que defienda las dos. C5 y F4 están atacados por las negras. Ya vi alguna cosa buena de las blancas. Las blancas pueden tomar el caballo de A6 si las negras no pueden protegerlo con su dama. Ok. 2. Otra cosa buena es que la torre de C1 está haciendo rayos X a la dama que está en C6 y al alfil que está en C7. O sea que hay dos que se podrían tomar. Ok. Y ahora también veo que el alfil que está en E3 cumple una función de cubrir toda la diagonal, no solamente el peón de C5, sino también B6 y A7. ¿Por qué estoy pensando esto? Porque se me ha ocurrido una idea. Cuando uno llega a este punto, necesita encontrar una jugada que sea una jugada que lo ponga al contrario en una situación difícil de decidir. Y se me ocurrió caballo B6. Caballo B6 uno podrá decir, bueno, pero me come con el peón de A7. Sí, me come con el peón de A7. Pero si yo como ahora o recapturo con el peón de C5, ataco a la dama con mi torre de C1. Y al mismo tiempo de atacar a la dama con mi torre de C1, no le permito a la dama tomar el peón de B6 porque el alfil que está en E3, controla justo esa casilla. Por tanto, al retirarse la dama puedo recuperar la pieza con el peón de B6 por C7, y si la dama no está protegiendo ese punto, luego lo puedo tomar con la torre de C1. Ahora bien, la dama, después de C por B6, vamos a hacer la jugada para que se entienda. Caballo de A4 a B6 atacando en la torre, A7 por B6, por el caballo de B6, C5 por B6 atacando a la dama. La dama no puede ir a B5 porque está controlada por la dama blanca de E2. La dama negra no puede ir a D5 porque está controlada por la torre de D1. Podría ir a E4 amenazando comer el peón de F, pero entonces yo puedo colocar la torre en D4 atacando a la dama, y la dama tendría que volver hasta B7 porque si no me la como. Interesante. Entonces, para no hacer este vaivén, podríamos hacer directamente dama B7.
Y a dama B7 podríamos comer la pieza, pero creo que más fuerte sería hacer torre de D4 por D7. Bueno, eso es si viene y va, pero si no viene y va directamente a dama a B7, hacer la torre de D1 por D7 clavando el alfil. Y la fuerza del alfil que está en E3 es tan grande que la dama no puede tomar ese peón. Está bien, parece que funciona, así que vamos a hacer la jugada caballo de A4 a B6, peón de A7 por B6 y peón de C5 por B6. Atacando la dama retrocede hasta B7 y ahora con la torre de D1 tomamos D7, seguimos clavando el alfil. Bueno, aquí lo acabó el ejercicio, pero definitivamente esta era una jugada muy buena. No solamente por eso, sino que también se ha despejado un poco la acción de del peón, ¿no? Aquí habría que analizar, ¿no? Aquí podríamos comer dos piezas por la torre, ¿no? Podríamos comer con la torre primero. Si me pone torre D8, torre por C7, caballo por C7 y torre por C7 y seguimos atacando la dama. También podría colocarme la... A ver, vemos qué nos dice acá. A ver, torre F7, que era lo que yo decía que podría ser, que no lo analicé torre D8, pero quiero saber porque justo miré acá y me di cuenta que hay un torre F7, torre por F7, rey por F7, B por C7, ahora sí lo tomo. Torre C8, no quiere tomar este caballo simplemente por tomarlo. Aquí se enfrentaría a un problema con estos dos peones pasados, pero no, estamos bien. Ahora dama H5 jaque, rey F8 y torre D1, amenazando entrar acá con jaque y ganar la partida. Dama por C7, torre por H7, dama C3 y alfil D4. Buena jugada, hermosa jugada, realmente hermosa jugada. Ahí puede entrar ya la dama atacando al rey, sí. Dice que fue Petrosian el que jugó esta partida y muy bonita. Muy bonita. Bien, ha sido un excelente entrenamiento de táctica, me ha gustado mucho. Y pues nada, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente entrenamiento de táctica. Chao, chao.